como cada lunes a las 9 de la mañana. Les doy las gracias por acompañarme en este espacio. Muchas gracias a todo el equipo de producción y administrativo que hacen posible este programa. Es de los únicos programas que no reciben un solo peso de recurso público, ni un solo peso de ningún tipo de patrocinador político, partido político, gobierno de ningún tipo. Eso me da plena libertad de poder decir, hacer lo que se me ocurra, lo que yo quiera. Y eso también se lo agradezco mucho a esta empresa que jamás me ha pedido un solo favor o guiado un poco mi narrativa. Y eso la verdad es que pocos espacios se encuentran de ese tipo, ¿no? Yo siempre lo agradezco y esto lo menciono siempre porque es bien importante que se fijen mucho en las personas que escuchan, de quién se informan, porque muchas veces hay una agenda atrás de lo que usted está escuchando y es importante que identifique cuando esto está pasando. Los medios de comunicación pues tienen este tema que poco a poco se ha ido solucionando, se han ido adaptando los medios de comunicación a diferentes momentos en la historia que hacen que tenga que evolucionar el gremio, ¿no? Llegaron las redes sociales, llegaron diferentes formas de comunicarse y los medios tradicionales tuvieron que adaptarse a ello y muchos de ellos quedaron dependiendo prácticamente de los gobiernos. Por eso encontrar espacios de este tipo no es tan fácil, ¿no? Y no digo que sea malo o no la otra forma. Sin embargo, hay que cuidar mucho que las narrativas no se compren, que las opiniones no se compren, que los comentarios no se compren, que expongan todas las noticias, que hablen de todos los temas sin ningún tapujo, porque al final lo único para lo que estamos aquí nosotros es para que usted genere su propia opinión y sea una opinión lo menos sesgada posible. Cuando dicen, oye, es que tú que eres del PAN, que eres de Morena, que eres del PRI, que eres de cualquier partido, porque a todos los partidos me achacan, yo digo, qué bueno que piensen eso, porque aunque es imposible ser totalmente neutral, porque todas las personas tenemos nuestro corazoncito, nuestra opinión, vemos las cosas desde diferente perspectiva, pues al menos lo que ustedes escuchan desde aquí es lo que realmente yo pienso y no lo que piensa otra persona que esté pagando por este espacio. Así que siempre inicio diciendo este disclosure, ¿no? De las políticas con las que me rijo, al menos aquí frente a este micrófono. Oigan, hoy es lunes, hoy está saliendo en el Heraldo impreso una columna que escribí que se llama La importancia del rechazo social. Y se las leo tal cual. Vivimos en una sociedad con enormes problemas y tendemos a culpar al gobierno de todos ellos. Sin embargo, el gobierno no es más que un reflejo de nuestra propia realidad social. Ninguna administración puede por sí sola cambiar una cultura o erradicar un problema profundo. Siempre se necesitan detonantes sociales que generen presión o respaldo, dependiendo de cada caso. Esto se vuelve aún más evidente cuando hablamos de corrupción. Si creemos que la corrupción es únicamente un problema del gobierno, estamos profundamente equivocados. La corrupción está en todos lados. Cuando te pasas un alto, cuando te metes en la fila, sobornas a un policía o te pones de acuerdo con un funcionario para agilizar un permiso. Pero también existe esa gran corrupción que genera los escándalos nacionales que vemos tristemente casi todos los días. Y esa gran corrupción no aparece de la nada. Los corruptos llegan al poder porque otros corruptos lo impulsaron. Eso es innegable. Basta con observar qué tipo de empresarios respaldan a ciertos personajes para empezar a entender la punta del iceberg de esta gran red de complicidades. Aunque empiezo con una visión crítica, sí creo que hay una solución: el rechazo social. No soy psicólogo, pero sí puedo afirmar que muchos de los corruptos no buscan únicamente dinero, sino estatus social. Anhelan pertenecer a un grupo social que al inicio les resulta inaccesible. Lo peor que podemos hacer como sociedad es premiarlos dándoles justo eso. La buena noticia es que revertirlo está en nuestras manos. ¿Qué pasaría si esos personajes fueran rechazados socialmente? Un ejemplo claro ocurrió en Islandia durante la crisis financiera del 2008. La ciudadanía, indignada por las decisiones políticas irresponsables de financieros, de funcionarios, de servidores públicos, comenzaron a hacer sonar sus copas con vasos en señal de protesta cuando algún funcionario corrupto entraba a un restaurante. Este gesto provocó que muchos de ellos tuvieran que levantarse y salir del lugar. La vergüenza social fue tan efectiva que fue más efectiva que cualquier denuncia legal.
Esa es la razón del rechazo y la fuerza del rechazo colectivo. Estoy convencido de que si Chihuahua empezaran a suceder este tipo de cosas, más de uno se lo pensaría 2 veces antes de actuar con cinismo. Pero tristemente aquí sucede lo contrario. Les aplaudimos, los invitamos a nuestras mesas y hasta lo celebramos. Y no solo hablamos de políticos, también están los factureros, los guachicoleros, etc. Necesitamos expulsarlos de nuestros círculos sociales, dejar de tratarlos como figuras admirables o de éxito. Solo así podremos comenzar a corregir este mal social que se ha infiltrado en el gobierno y que ahora nos tiene atrapados en una espiral de problemas de la que no vemos salida. Cuando nos preguntamos qué podemos hacer para mejorar nuestro país, esta es una respuesta muy concreta. Dejar de aplaudir a los corruptos y empezar a rechazarlos socialmente. Tal vez no tengamos el valor de hacer sonar las copas, pero incluso una simple mirada de desaprobación puede marcar la diferencia. Lo peor que puede pasarnos como sociedad es transmitirle a las siguientes generaciones que robarle al país no tiene consecuencias, que incluso se puede triunfar si lo haces, que después de saquear al pueblo será recibido con aplausos y quizás hasta te pidan que vuelvas al poder. Aquí termina esta columna que escribí para El Heraldo de Chihuahua, que el día de hoy está saliendo en El Heraldo impreso. Y obviamente estoy hablando del rechazar socialmente a la bola de corruptos que ahí andan afuera como si nada, ¿no? Vemos Chihuahua está viviendo un momento bien complicado y no solamente en un tema de políticos actuales, ¿no? Sino, si nos vamos más profundo, estamos viviendo una vergüenza social bien interesante. Hay personas que están volviendo a aparecer, que sabemos que son actores principales de robos, de temas de corrupción, que aunque estén en procesos que no se han definido, no es posible que estén burlándose de la gente de esta forma, ¿no? Y eso es un tema que si no se hace algo, que si no acaba esta historia en un bonito final, pues la enseñanza que le vamos a dejar a las nuevas generaciones de, ¿sabes qué? Toda la lucha contra la corrupción que se vivieron en los años 2020, 2010, etcétera, pues no valió, no sirvió para nada y al contrario, ahora nos pueden robar y luego pueden venir a reírse de nosotros, bailarnos en la cara y luego pedirnos otra vez el voto. Acuérdense de mí, de esto que les estoy diciendo. Eso no debe de suceder en una sociedad, porque la enseñanza que estamos dejando va a ser mucho más peligrosa que lo que nos ha pasado actualmente. Y eso pues ahí se los dejo a su criterio. Esto es lo que quise escribir en El Heraldo de Chihuahua. Por todo lo que estamos viendo, seas del equipo que seas, del color que seas, apoyes a quien seas, es importante la enseñanza que vayamos a dejarle a las próximas generaciones sobre el actuar de nuestros servidores y funcionarios públicos, que debería de ser rigurosamente ética, rigurosamente honesta, rigurosamente eficaz. Y sabemos que esto, pues, todo lo que estoy diciendo en los gobiernos actuales, pues no lo vemos tal cual. Pero bueno, me voy a ir antes al primer corte comercial porque tengo un invitado el día de hoy. A Pablo Alvídez, es uno de los analistas que yo sigo, que veo y que sí me aviento todas sus, no sé, cápsulas, no sé cómo llamarlos, ¿no? Sus TikToks, pero bueno, aquí lo vamos a cotorrear sobre 2 temas muy importantes. El primero de ellos, si los digo de una vez, la gentrificación, con todo lo que está pasando en la Ciudad de México y que es un tema bastante interesante. Pero bueno, vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia.
Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal. Vamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de vuelta aquí en Ideas Claras. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Les decía, tengo aquí en el estudio a Pablo Alvírez, que te voy a presentar como un analista político y social, coyuntural, creo yo. Y eres muy bueno en lo que estás haciendo en redes, y aparte estás haciendo un esquema bastante chido. Y ayer TikTok, no sé, sigo muy poquita gente en TikTok porque neta lo uso para divertirme, TikTok. Y ayer me saliste y dije, le voy a escribir a este güey a ver cuándo puede venir aquí al programa, y pudo venir inmediatamente. Y hay dos, así que bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Oye, pongo el primer tema sobre que decidimos ayer hablar. Estas fines de semana se dio la primer, digamos, protesta, yo creo que sonó al menos, no sé si ha habido más, pues, pero que se hizo muy pública, en la Ciudad de México sobre el tema de la gentrificación. La gentrificación es este fenómeno donde empiezan a llegar personas de diferente parte, o sea, de fuera de esa ciudad, porque pueden ser gentrificadores nacionales incluso, pero sobre todo extranjeros empiezan a llegar a una zona o a una ciudad y empiezan a vivir ahí, y para vivir ahí pues tienen que empezar a rentar sus habitaciones, sus casas, y pues resulta que ellos pueden pagar más por esta casa. Por lo tanto, los propietarios locales pues deciden rentárselas a estas personas que pueden pagar más, y las personas locales pues se tienen que ir cada vez más lejos para poderse acomodar en un lugar que se ajuste a su salario, a su sueldo. Básicamente este es a grandes rasgos el fenómeno gentrificador, que empezó a pasar en todo el mundo. Pasa en las grandes ciudades, Nueva York, Madrid, Tokio, Londres, pero también empezó a pasar en México con la llegada de muchos extranjeros, muchos europeos, muchos estadounidenses, y empezaron a encarecer zonas, concretamente la Condesa, la Roma, zonas de ese tipo, la Ciudad de México. Y bueno, se dio la primera protesta, ¿no? Y en la protesta se escuchaban bastantes gritos extraños, de los que vamos a hablar ahorita, porque se movía mucho el fuera gringo, como muy concreto contra los estadounidenses, pero pues los gentrificadores de la Ciudad de México yo creo que son mayormente europeos, pero hay ciudades como San Miguel de Allende, ¿no? Que ya son totalmente estadounidenses. Esto pasa y pues bueno, hay muchas acciones y reacciones, pero bueno, el contexto lo pongo aquí. ¿Cómo viste tú? ¿Qué pondrías también? ¿Qué te resaltó de esta primer marcha por la gentrificación? Era lo que comentabas ahorita, algo que iba a pasar en algún momento. No sabíamos en qué momento iba como ya a estallar al menos el enojo social, pero el fenómeno de esto de la gentrificación pues siempre ha existido, ¿no? Digo, nomás que yo creo que es como muy interesante y muy pertinente decir que tienes que quitar como el tema ideológico en esto, porque es complejo resolverlo, ¿no? Sí. Digo, y en ningún país ya muy próspero se ha resuelto eso, y como que no hay un punto así concreto donde digas, esta es la solución, porque es una manera de
organizarnos o no organizarnos. Entonces sí, tiene que ser como un análisis muy responsable, porque lo que sucedió en la Marcha de México es un tema que, si bien ahorita la gente de acá del norte de Chihuahua, pues dices tú, ay, qué absurdo, ¿no? Qué ridículo. Sí, porque aquí lo que sobra es espacio. Sí, pero también tienes que entender, a pesar de que es un tema que tiene que ser resuelto, yo creo que con una manera técnica, tienes que entender la carga ideológica, ¿no? Emocional que hay ahí, porque la gente se siente en algún punto excluida de su ciudad, ¿no? O sea, si tú viviste años en Roma, o en la Condesa, y llega un momento donde el sistema o el precio te expulsa, te corre, entonces pues es evidente que va a haber un enojo, ¿no? Una frustración social, y en un tema ya en conjunto pues se vuelve ya lo que sucedió este fin de semana, ¿no? Entonces, partiendo de ese tema, ¿no? Y es que no es nada más el precio de la casa, sino que bajas a la panadería y un pan que te vendían en 10 pesos, que sabes que vale 10 pesos, pues te lo venden en 30 porque saben que la gente de ahí lo paga. Los cafés empiezan a hacer en inglés y cobrarte en dólares, y todo está hecho ya para los extranjeros. Ahora, yo quiero también aclarar que tiene que ser muy... para empezar, creo que la gente no tiene confianza en gobierno. Entonces, creo que también... No crees, es un hecho. Nadie confía en los gobiernos, y menos en los partidos, y menos en los políticos, ¿no? Y creo que si el gobierno no lo entiende, las autoridades que les compete este tema, si ellos no entienden por qué pasa esto, o por qué es el fenómeno, o cómo funciona, dudo que van a poder poner soluciones que puedan al menos mitigar, no resolver así de tajo, pero sí darle una solución ahorita a corto plazo, a mediano plazo. Entonces creo que las autoridades necesitan ser muy especialistas en ese tema, y este tema es una dinámica muy profunda arraigada en el ser humano, que nos da el sistema en el que vivimos, en el libre mercado o en el capitalismo. O sea, te da la oportunidad de que tú pongas precio a lo que tú quieras, ¿no? O sea, ya si te lo paga alguien, pues ese es otro tema, ¿no? Entonces, esto se enfrenta al tema de con qué criterio, con qué justificación tú me vas a prohibir en algún momento. Y no digo que esté mal que pase, ¿verdad? Pero la discusión es ahorita, ¿cómo me vas a prohibir tú ponerle un precio de renta a mi casa? Claro, a ver, esas son soluciones. Vamos viendo primero los efectos, ¿no? De esto. El ser humano ha migrado desde que tenemos conocimiento, ¿no? Y que hemos investigado la historia. El ser humano ha estado migrando constantemente, desde los Homo sapiens sapiens, ¿no? Que empezaron en África, se fueron recorriendo todo el mundo, cruzaron el estrecho de Bering, llegaron aquí las mismas personas. Luego hubo ese hack, ¿no? Que fue lo que le llaman la conquista de América, que fue cuando atravesaron el mar y avanzaron ciertos años, digamos que ellos ya tenían más recorridos. Pero llegaron gentrificadores, y podríamos haber llamado a los españoles a Hernán Cortés y a Cristóbal Colón como gentrificadores en su momento. Hoy los mexicanos estamos gentrificando Los Ángeles, estamos gentrificando ciertas partes de Estados Unidos, porque no nada más el fenómeno del aumento de costos en habitación, como dije ahorita, sino son los costos de vida en general, de la alimentación, de los servicios básicos, etcétera. La pérdida de identidad cultural, o sea, que vayas tú a la Ciudad de México y esa zona esté toda en inglés, pues dices, oye, ¿esto qué onda, no? Igual que vas a Estados Unidos y está todo en español, la parte sur de Estados Unidos, y están ciertas repercusiones interesantes que también se da con los turistas, donde deciden que su casa sea Airbnb y que sea una especie de hotel, y bueno, los turistas también tienen sus ¿cómo se llama? Sus problemas, ¿no? Traen problemas en sí el turismo en niveles exagerados. Y por último, pues también hay un tema de segregación social, ¿no? De yo sí puedo pagar este restaurante que acaban de poner abajo de tu casa y tú no. Y bueno, ante estas cosas, pues la gente está enojada y no se sabe cómo reaccionar. Los gobiernos en sí, pues no saben qué hacer. Y tú decías ahorita, ¿te puede un gobierno poner o no el precio de lo que puedes tú rentar tu propiedad privada, tu casa? ¿O eso ya es meterse en la delgada línea que tanto se habla entre las izquierdas y derechas de la propiedad privada, ¿no? O sea, donde el gobierno puede o no acceder. ¿Qué opinas primero de eso? El tema de ese se hace muy interesante en lo que se ve, sobre todo los mexicanos, de lo que está pasando en Estados Unidos. Yo lo discutí antier con un amigo. Yo creo que los dos temas son pésimos y tienen también su tema interesante en el tema de ser nacionalista, ¿no? Estados Unidos, ahorita el lema es Estados Unidos es para los estadounidenses y es corran a quien sea. O sea,
y es porque nos están dejando sin trabajo y miles de cosas, ¿no? Y la gente, hay cierto sector mexicano que lo ve bien, dice, bueno, es su país. Lado contrario, aquí en México, la marcha, quitando el tema del vandalismo, el mensaje que dan los mexicanos en la Ciudad de México, fuera gringos, eso sí está mal. Entonces, claro, exacto. Yo creo que ahí, para empezar, hay un tema así como de disparejo de ideología o de sentirse orgulloso de ser mexicano y decir, no, el mexicano siempre va abajo. Yo siento que por ese lado. Ahora, el tema de los precios, sí hay que separar mucho y ser como muy específico en quién tiene más, quién se involucra más en esto, ¿no? Y quién tiene más afectaciones y quién tiene decisión. Si una persona que tiene una casa y la decide rentar, o alguien que construye torres departamentales y que construye plazas comerciales. O sea, sí hay que medir eso, ¿no? O sea, pero a ver, o sea, la ley aplicaría para ambos por sí, igual. Sí, Esa es la bronca. O sea, ¿cómo solucionas este tema? Porque está el señor que tiene su casa y su propiedad y de eso vive y la renta y pues qué bueno que le vaya mejor. Pero están los grandes corporativos de BlackRock y entre otros que llegan y compran las torres completas para hacer una especie de hotel donde no hay quien te reciba, pero te mandan tu clave por WhatsApp y ya puedes entrar a ese departamento. Y eso que mencionas de las torres a mí se me hace también muy complejo, porque el que te pongan una torre con la dinámica que tenemos en el sistema, que te construyan una torre así a un lado, al día siguiente ya dices tú, pues ya vale más, ¿no? O sea, ese es el fenómeno de la ley de la oferta y la demanda, o el tema de la mejora urbana, ¿no? Entonces, en automático al día siguiente ya todo vale más. Y esa es como una cuestión de organización que no necesito yo ir con el vecino a decir, oiga, vecino, ¿cuánto va a costar ahora para empezar a competir? O sea, en automático empieza esta dinámica, ¿no? De imponer precios, de subir precios, porque tú sientes que ya vale más el espacio, ¿no? Claro. Aquí la responsabilidad que yo siento que se ha quedado de fuera en la marcha de la Ciudad de México es que también la culpa de la autoridad, y no lo voy a poner en específico en la Ciudad de México, pero lo voy a equiparar aquí en Chihuahua. No es simplemente el mercado, también la gente tiene que entender, porque hay planes que regulan el uso de suelo, hay permisos, hay subsidios, aquí en Chihuahua hay todo un cabildo que aprueba o no aprueba el desarrollo de la ciudad. Hay un instituto de planeación, el INPLAN, que se supone que ellos existen, se supone, para que estos, bueno, digo, al menos de letra, de librito, ellos existen para que no suceda esto. Y el fenómeno en la Ciudad de México, yo lo veo aquí en Chihuahua, digo, antes se entendía como segregación, ahorita se ve como gentrificación. O sea, antes te sentías excluido, ya, o sea, ya en la parte que ya estás excluido decías, yo quiero ser parte de la comunidad donde le va bien a la gente, donde hay seguridad. Y ahorita se está enfocando el fenómeno en México apenas se están corriendo. Sí. O sea, vamos a llegar al punto en que ya te corrieron y ahora te sientes excluido. O sea, ya vamos a llegar al punto donde se discute ya que está segregado, ¿no? Y antes de eso, no me sentiría yo tan segregado si en la colonia que me mandas, porque ya no hay opción, pues hubiera transporte, hubiera servicios públicos, claro, o sea, hubiera áreas de trabajo, que se supone que aquí en Chihuahua para eso se planifica la ciudad, para que la gente que vive a las orillas no batalle y no se complique la vida, ¿no? No pasa y es cuando empieza este conflicto, ¿no? Porque lo más bonito de la ciudad es lo más cuidado y donde más se le invierte, y la infraestructura de gobierno, ¿no? Entonces, claro, ese tema es también bueno de él. Y es un tema muy complejo por muchas aristas que te digo. La primera es cruzar la línea, que el gobierno cruza la línea en la propiedad privada. Hay países, por ejemplo España, que no es un gran referente, pero porque España está pasando una crisis económica muy fuerte desde hace mucho tiempo, junto con Europa. Pero allá, por ejemplo, tomaron la decisión de, allá tiene un problema con el turismo, y también con la migración. De hecho, odian a los mexicanos, allá están en contra de la gentrificación mexicana, porque los mexicanos que están yendo para allá es gente de mucho dinero, que llega y hace lo mismo, compra todos los edificios, compra los pisos que le llaman allá departamentos, y pues los españoles ya no tienen dónde vivir ni cómo pagar eso. Un español que gana en promedio 2,000 euros, pues ya ahorita está pagando rentas de 1,200, 1,300 euros y pues no les da para vivir. Y allá lo que hicieron fue, primero, pusieron una ley donde si tú rentas, no puedes aumentar el contrato de renta más del 2% anual. O sea, si la inflación es de 1.7, solo puedes subirlo a 1.7. Pero si la inflación rebasa el 2%, que siempre la ha rebasado en España, pues solamente tu contrato de renta puede aumentar un 2%. Esa fue la primera
Luego hicieron ya una ley para reconocer, porque no estaban reconocidos, los pisos turísticos que le llaman, ¿no? Un departamento que se dedica a hacer una especie de hotel. Eso no estaba en la ley. Creo que aquí en el país tampoco está en la ley. Creo que la Ciudad de México ya lo empezó a meter, pero es como regulas estos lugares donde la gente llega y se hospeda y hay un contrato, digamos, de 1, 2, 3 días, pero que están fuera de la ley totalmente. Y empezaron a regular eso y expedir un permiso para poder ser o no ser un Airbnb, ¿no? Un ejemplo, un piso turístico, un departamento turístico. Y ese tipo de leyes, pero no han logrado frenar, porque tienes el problema de, oye, si subo los precios, van a seguir pagándolos porque es gente que tiene mucho dinero o son diferencias salariales muy altas entre un europeo y un mexicano. Y aquí la bronca es que el mexicano, por más que pueda avanzar, por así decirlo, económicamente y le va mejor en su trabajo, el problema es que cada vez puede pagar menos cosas porque llega otra persona y paga más que él. Y no puedes competir contra el euro, contra el dólar, etcétera, ¿no? Entonces, no hay solución específica para esto, pero tenemos que hacer experimentos. Hay uno en Nueva York que tiene mucho tiempo porque también ellos ya sufrieron, ellos llegaron al tope ya de casi... Sí, ahí sí ya no cabían en la isla, pues. De prohibir Airbnb y luego originalmente Airbnb comenzó como unos cuartos en casas, de que puedas rentar casas, y luego se convirtió a poder rentar casas completas, ¿no? Y luego ya se convirtió en el negocio de comprar la torre completa. Colonias o torres completas para enfocarla en ese tema. Se regresó como que al modelo inicial de si quieres funcionar en Airbnb, tienes que vivir en la casa. Vale, o sea, no puede ser una casa destinada a Airbnb, tienes que habitarla. Entonces ya empezaron a poner requisitos. No sé cómo les van ahorita, digo, eso fue hace unos meses que implementaron eso, porque toda la gente que vivía en el centro la expulsó. O sea, y era increíble porque ya las rentas de $4,000, un tamaño así, yo creo que más chico que esto, 40 metros, 35 metros cuadrados. Pero luego estás compitiendo con el tema de que la gente, bueno, ¿para qué quieres vivir en Manhattan? O sea, también, o sea, y ese es, pues porque quiero vivir, ¿no? Entonces empieza con la dinámica humana que tenemos ahorita, ¿no? De que no, a lo mejor no es necesario, pero quiero estar ahí, o sea, quiero ser parte de ahí, quiero tener esas comodidades, o sea. Y es que si no eres de ahí, te lo valgo, ¿ok? Yo llegué hace 3 años, pues ya me salgo donde ya puedo pagarlo. Pero imagínate una persona que lleva toda su vida viviendo en la colonia Roma, que hay mucha gente que la colonia Roma, la Condesa, no eran colonias de... Bueno, la Roma sí siempre fue de gran abolengo, pero no eran, la Condesa sobre todo, no era una colonia muy rica, ¿no? Y hay gente que tiene viviendo ahí toda su vida y de repente se hizo muy famosa, muy bonita y pues te están corriendo de tu casa. Y es ahí donde entra quién tiene el derecho de hacer esto, ¿no? Sí, o sea, tú como el que renta le vas a decir al dueño de no me puedes subir el precio y te vas a decir, oye, pues no te rento, no, o sea, sí, o sea, ¿por qué me vas a decir tú qué debo hacer con mi casa, no? Y en Nueva York pasa eso, que ellos ya lo tienen como más o menos equilibrado y sé que la gente ya entendió que tampoco es tan fácil. Cooperan, pero en el tema de las rentas hay ciertos límites, por ejemplo, los edificios que se construyeron en cierto año, pero también tienes que tener como un nivel, una balanza entre el incentivo que le das y la carga fiscal, porque también llega un punto en que le dices al dueño, no vas a poder rentar más de cierta cantidad en dólares, ¿no? Entonces dice, no, pues entonces ¿para qué lo rento? O sea, ya no es negocio para mí, o sea, y dice, bueno, te voy a dar incentivos fiscales. Ah, ok, bueno, ¿qué me vas a ayudar? Pero también tienes que él significar un negocio para que él lo pueda mejorar y que lo pueda estar cuidando, o sea, entonces... Es como libre mercado o no libre mercado, pues es que son los efectos y si hay una hiperglobalización ahorita en el tema turístico, ¿no? Me ha pasado que Tulum, por ejemplo, es el gran ejemplo, que de repente se hizo wow turísticamente, pero llegaron en masa los turistas, una masa increíble, que creo que se destruyó Tulum en todos sentidos, ¿no? O sea, al menos en lo que representaba. Y ese problema de que ahorita, después de la pandemia, se viene todo el tema del teletrabajo, ¿no? El trabajo remoto, y pues imagínate, si tú trabajas en una empresa en Europa que te está pagando en dólares, pero puedes estar viviendo en México, que estás gastando en pesos, pues es un negociazo. Entonces empiezan a venirse para acá los estadounidenses, los europeos, de todos lados, y dicen, oye, pues esto está chido, pues, o sea, me implica un sacrificio en los horarios, pero me rinde el doble el dinero. Y una renta en Europa, pues es mucho más cara que una renta acá en la Roma. Y de hecho en Estados Unidos ya los jóvenes están regresando a casa de sus papás o ya tienen que, ya no era la vida también de ellos de
poder irte a vivir solo y ser autosuficiente. En Europa están viviendo 4 personas en depas de 60 metros cuadrados, 4 jóvenes, porque no pueden pagarlo, de a 2, pues. En Canadá me topé un TikTok hace rato donde está una chava con la casa de sus papás. Dice, esta casa ahorita de mis papás les costó a ellos creo que como $200,000. Dijo, ahorita yo ya es imposible que pague la misma casa. Dijo, y ahorita vale 600,000, algo así. O sea, y es lo interesante que pasa y sigue pasando y va a seguir pasando y como que no hemos logrado encontrar Entender el fenómeno y una respuesta correcta. Y luego todavía te dicen de que ¿por qué ya no quieren tener hijos los jóvenes de ahora? Pues porque no te alcanza. ¿Cómo fregados le haces para poder tener una familia como antes se podía, no? Incluso Infonavit, que se supone que es una institución de gobierno para arreglar eso, ya tiene que juntar créditos Infonavit porque ya sabe que su modelo tampoco es funcional. O sea, ya ahorita no alcanza con ese modelo. Ya no alcanza con el modelo de antes y ahorita es junta el crédito con algún familiar. O sea, ya ni siquiera pareja porque ya la dinámica en relaciones también ya es otra. Entonces, junta un crédito con tu amigo, con tu familiar y cómprense una casa. O sea, no lo quieren decir, pero lo están diciendo ahí de... Esa es la solución que te doy ahorita. Totalmente. Y es que hace unos años pusieron de que los matrimonios podían juntar. El problema es que los matrimonios empezaron a durar muy poquito y dijeron, no, pues es que mejor vamos... Una relación que sea más duradera, ¿no? Se quedaba con la casa y con el perro, no era la bronca, pero sí, o sea, y es como, ¿cómo le das con este fenómeno? Vamos a un corte y luego decidimos si seguimos hablando de esto o cambiamos ya al siguiente tema. Lo que sí yo repruebo es la protesta, güey. O sea, ¿para qué quiebras y desmadras una plaza? O sea, creo que después del tema del 8M también ha hecho que otras protestas se tornen agresivas y digan, ¿por qué a mí sí me vas a detener, no? Yo creo que esto no es nada positivo, y menos, por ejemplo, en Estados Unidos, que estamos peleando que te dejen protestar y que ya sí te dejan protestar pacíficamente, pues creo que tendríamos que hacer lo mismo aquí, recíprocamente, ¿no? En este tema que luego se tornó feo por lo que empezaron a aclarar. Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales.
Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Bueno, vamos a seguir un ratito con el tema de la gentrificación, porque la neta es un fenómeno que lo tenemos que resolver como nación, o sea, como país, ¿no? Es como que, bueno, que los de la Roma se hagan garras al cabo de aquí a que empiecen a llegar los gringos a Chihuahua o los europeos a Chihuahua va a ser mucho tiempo, y no, porque incluso las leyes que van a tener que hacerse para frenar esto van a ser cambios constitucionales incluso, porque sí van a tener que meterse en un tema de propiedad privada, pero ¿hasta qué punto? Y tiene que cooperar la gente, o sea, yo creo que ahorita se tiene como socializar y hablar y decir, a ver, en algún momento te va a afectar a ti, de alguna totalmente. que otra manera te va a afectar, va a hacer la vida más cara si tú no eres dueño, que como va la tendencia en la gente joven, los millennials, la generación Z, no vas a tener casa, o sea, en algún momento vas a tener que rentar. Entonces, es un tema de organizarnos y ponernos de acuerdo que, a ver, no vamos a acabar tampoco con el sistema que hay ahorita, o sea, nadie está diciendo que tirar todo, pero sí hay límites en este sistema y lo vimos en la crisis del 2008 con el tema inmobiliario, ¿no? O sea, y creo que de ahí también parte que se generó un problema mucho más grave porque lo vieron como ya un negociazo, o sea. Claro. En la Ciudad de México y en muchos lados, pero yo leí un reportaje hace algunos años de una, creo que es abogada que se dedica al tema de habitacional, y vio ella muchos edificios vacíos en la Ciudad de México y dijo, pues, oye, pues qué güey el que está haciendo este negocio porque ni siquiera se rentan. Pero luego descubrieron que los edificios se ponen activos en las bolsas de valores, entonces tú ganas invirtiendo en un edificio sin que se use porque es un activo financiero, entonces. Pues es lo que está pasando en Chihuahua, ve la cantidad de. Las torres departamentales. Es más, yo siempre les digo, volteen a ver una torre departamental en la noche, a las 8 de la noche, que dices, la gente no está dormida, debería haber una luz prendida, ¿no? Y vean la cantidad de luces prendidas que hay en las torres y para que se den cuenta de esta burbuja especulativa, inmobiliaria, que son los edificios departamentales. Y lo malo es que tenemos por otro lado que todo lo que significa para la economía el sistema inmobiliario, que tampoco es que la puedas parar, porque en el momento en que la pares, truenas la burbuja, o sea, ahorita estamos en la burbuja y no sabemos cuándo va a tronar, porque pues ese es lo complejo, ¿no? Que no sabes cuándo truena, pero tampoco la puedes parar, porque en el momento en que paras, pues toda la plusvalía se cae, entonces empieza el conflicto. Yo veía acá a Montezenit cuando se cayó la barda, el muro. Sí. Las casas costaban. El de Montezenit que fue hasta allá, hasta el norte. Sí, las casas. Se cayó aquí una. Aquí en el periférico. Ajá. Las casas de allá costaban, no sé, decir 3 millones, ¿no? Cuando se cae la barda y la gente ya no quiere comprar, bajó la plusvalía del lugar, pero eso no lo pueden hacer ellos tan público, porque el decirle a la gente que ya no vale lo que ellos te decían que valía, claro, pues es un conflicto para el sistema, porque nosotros creemos que las casas nunca bajan de valor, o sea, y el que baje de valor una casa, pues es un conflicto para el sistema, porque entonces no funciona el sistema como te hacen creer, o sea. Claro. Pero es creo que es responsable decirle a la gente que hay límites en el sistema y que ya ha pasado, ya ha colapsado y puede que vuelva a pasar. Entonces. Y va a volver a pasar. O sea, esto es un hecho, porque además vivimos en un mundo, y si quieres con esto empezamos a brincar otro tema, vivimos en un mundo donde todo es, o sea, hay mucho ficticio. O sea, las bolsas de valores, las inversiones, los portafolios de inversión, muchos son ficticios. El tema de las criptomonedas, yo sé que no es ficticio en la estructura, pero en realidad también estás comprando nada. O sea, no tienes ni siquiera un papel, pues, al respecto. Creo que, y aparte o independientemente del tema de cómo funciona nuestro cuerpo, de que en algún momento a lo mejor vamos a morir, nadie se salva, eso es lo más seguro. Ajá. Todo lo demás es creencias, y vivimos en un sistema basado en creencias. El otro día vi en TikTok que me morí de risa. No sé si has visto estos güeyes con 2 marcianos y están siempre cotorreando, es como un podcast. Y le dice el uno al otro, no mames, el humano creó el tiempo y ahora no tienen tiempo para nada, pues creen más, o hagan más tiempo, ¿no? Si ustedes lo desarrollaron. Y más allá del tiempo es como a todo le damos nosotros el valor. La marca de Starbucks, la marca de ropa tal, pues tú le das el valor. Cuesta lo mismo el café de un lado que del otro, ¿no? Pero el valor que le da el humano a eso es lo que lo hace. Y antes, no sé qué tema vas a cambiar ahorita, pero eso de las marcas que decías, yo pensé que iba a cambiar bastante ahora con el tema de chino, que empezaron a salir donde se fabrican las marcas de lujo. Ajá. Y
sigo viendo la misma idea de no importa. O sea, ya como que no quiero ver ese secreto, no quiero ver en realidad cómo funciona. Sí, me hago güey. Me hago güey Como y si no quiero existe. seguir volviendo a pagar caro porque eso me da un estatus, ¿no? Entonces creo que también por ahí va el tema de... Totalmente. Y ahora que todo se movió, también el mundo digital y las cosas se hacen de forma diferente, sacaron ya nos queda muy poquito tiempo, pero porque es un tema muy largo, la famosa ley espía, ¿no? La famosa ley donde el gobierno puede utilizar recursos tecnológicos para saber tu geolocalización, saber tu información, llamadas, contactos, comunicaciones, etcétera. Y dices tú, hijo, esto es bueno o es malo, y se armó un debate enorme, y ya sabes los típicos debates de la oposición, que a veces unos argumentos no tienen sentido, otros tienen todo el sentido del mundo, pero ya no les crees porque pues siempre están en contra de todo, y se arma este debate donde hasta dónde el gobierno puede entrar. Y lo que yo pensaba es, oye, pues los delincuentes van al primer, o sea, mucha gente cree que, por ejemplo, el narcotraficante es aquel señor ranchero, con su pistolota ahí, ¿no? Sus botas, no. O sea, ahorita el narcotráfico tiene los mejores esquemas en WhatsApp de envíos, de publicidad, increíble marketing y la madre, y la ley o las fiscalías no tienen las herramientas más modernas para eso. Ni siquiera tienen las armas más poderosas que ellos, ahora tienen las herramientas tecnológicas menos que ellos, ¿no? Por un tema de privacidad. ¿Qué tanto...? Bueno, ¿tú qué opinas de este tema? Yo creo que el tema de la privacidad ya está rebasado y nosotros mismos lo hemos... Hace años, ¿no? Aparte. Nosotros mismos entregamos nuestros datos diario y es Sí. y a una empresa, ¿no? Y eso es, quién sabe qué hacen. Solamente ellos saben. Ya ha salido escándalos de Facebook, cómo vende, cómo monetiza con nuestros datos. Pero sí nos causa un conflicto que el gobierno lo tenga, ¿no? O sea, este estigma que tenemos a gobierno. Pero pues por otro lado tienes razón, o sea, ¿cómo combates a alguien que está mucho mejor organizado que tú en temas informáticos, ¿no? O sea, y está la línea en de haz algo, pero no quiero que lo hagas y que se vea que me estás... Oye, por gobierno te exijo que combatas la extorsión. Y el gobierno dice, ok, pero pues ¿cómo le hago para saber si la llamada que están haciendo es de extorsión o no? O sea, les exigimos, pero no les estamos dando las herramientas. Y lo peor del caso es que sabemos que nos espían. O sea, sabemos que el gobierno nos espía. Sabemos que el gobierno... Y me acuerdo mucho del caso de Josefina Vázquez Mota siendo candidata presidencial, donde está hablando con su secretario por teléfono y le dice saludos y lo voy a decir tal cualmente, ¿no? Saludos a la pinche Sota que nos está escuchando. Sota era la jefa de comunicación social del gobierno federal con Calderón, jefa de Josefina, que era secretaria de Educación Pública, y saben que te espían, ¿no? Y ahora que dices, el espionaje lo vamos a usar, lo vamos a legalizar para poder usar esas pruebas, porque además en un juicio, si las pruebas no son legítimamente obtenidas, no valen. Entonces el gobierno dice, pues sí, sé que eres, mi prueba es la llamada, pero no lo puedo poner en un juicio. Luego entra también esta señora de seguridad de Estados Unidos, Kristen, creo que se llama. Sí. Que ahora sacan de que ella le exigió al gobierno de México que hicieran estas medidas del CURP biométrico y todo eso que se planea hacer. Y vuelvo al tema del inicio, la gente lo ve bien que se haga ya por seguridad, pero ahora lo ven mal acá. En Estados Unidos ahorita ya pasaba con Trump, la administración pasada, de que no podías criticar a gobierno y ellos fácil te espiaban, ¿no? Y había un tema de que en WhatsApp si tú ponías ciertas palabras, así inmediato te identificaba como un algoritmo y te decía, a ver, ¿por qué estaba hablando de eso, no? Y ya te empezaban a investigar a ver si tus redes, si no eras peligroso, ¿no? Con el tema, claro, la preocupación del terrorismo, allá siempre ha estado, ¿no? Y hasta lo ven como, es que es necesaria la seguridad. Claro. Acá en México lo vemos ahorita meramente un tema de invasión de privacidad, de dónde va a quedar la libertad de expresión. Pero creo que sí se tiene que hacer algo, ¿no? O sea, definitivamente el mundo ya cambió al tema digital. Los delitos ya son cibernéticos. O sea, y es que todo lo relacionamos, el mexicano todo lo relaciona con narco, ¿no? O sea, hablamos de cómo combatir el mal y es como cómo combatir el narco. Y no, hay delitos que están fluyendo en México y creciendo enormemente. La trata infantil, la pornografía infantil. México es el lugar número 1 del mundo. Le llaman el paraíso de los pedófilos, sobre todo en zonas como Puerto Vallarta. ¿Y cómo le haces para pescar a esa gente, para detener ese delito si todo se hace digitalmente y tú no tienes las herramientas para esto? O sea, sí, es bien fácil ser anónimo en internet y hacer y deshacer, o sea. Y hace un VPN y hay 1000 formas y el gobierno no tiene las herramientas legales para poder acceder a ese tipo de indicios que te van a llevar a detener
físicamente a las personas. Yo creo que es bueno y creo que estaba leyendo en realidad cómo quedó la ley. Antes se hacía, ahora ya hay un artículo que dice que se debe de hacer. O sea, como que más bien le dieron así el tema legal, el sustento legal de que ahora sí se puede hacer bien y bajo estos argumentos. Antes siempre se ha hecho, o sea... Está el debate de Peña. De Pegasus, sí. Ajá, o sea, justo Peña reapareció ayer con un tuit, porque siempre reaparece con fotos de modelos en bares borracho en España, pero ahora apareció con un tuit defendiéndose de que, oigan, los israelitas no me dieron dinero a mí por comprarles Pegasus. Pegasus es este sistema de espionaje telefónico que sabemos existe en México desde hace años. Sí, cambió el gobierno y dijeron, a ver, hay que destruir Pegasus porque invade y llegas y lo ves en la oficina y dices, no, espérate. Espérate, igual y a ver qué está ahí diciendo. Guárdalo, ahí sí, vamos exacto, a ver. exacto. Entonces, Y está muy cañón eso porque, pues qué feo, que sabemos que sucede, pero ahora que lo quieren legalizar sí lo hacemos de todos. O como mexicanos decimos, oye, exigimos al gobierno que mejore su tema de fiscalías, de persecución del delito, del combate al crimen, pero no les estamos dando las herramientas necesarias para lograrlo. Y yo en lo personal digo, pues si estás haciendo las cosas bien, ¿qué miedo debes de tener? Primero. Y segundo, ¿qué tiene de malo que el gobierno genere identificaciones de identidad legales que traigan tu CURP, tus huellas, tus ojos? O sea, se nos hace muy normal cruzar a Estados Unidos y poner las huellas y poner foto y todo lo que te toman para pasar, pero aquí no, que el gobierno lo tenga. Esa desconfianza al gobierno creo que es un tema malinchista y que creemos que el mexicano, bueno, yo estoy seguro que el mexicano tiene una autoestima de la fregada porque creemos que el gobierno hace todo mal. O que el gobierno, o sea, si hablamos del Tren Maya, uy, todo mal. Y estamos esperando que se descarrile, sí. ¿no? Pues no. Y vas y ves cosas bien chidas que están pasando en México, pero no lo reconocemos. Y una de las cosas que tenemos que empezar a creer es en el gobierno. Oye, pero es que nos dan todo para no creer en ellos. Estoy de acuerdo. Pero no todo se hace mal, pues. Las aplicaciones de Facebook donde estás seguro que vas a hacer tus datos para ponerte un filtro, ¿no? De orejas de perro y vas a hacer tus datos y tu localización en tiempo real. Sí. Simón. Pero sí, que, pero que te las sea dejas de una perro. ley para el tema del crimen organizado, de los delitos, no. Eso invade mi privacidad. Entonces, sí Exacto. creo que en algún momento nos vamos a enfrentar a una sociedad muy compleja con el tema de las identidades o de ya lo controlado, pero nosotros estamos también fomentando eso en el sentido malo de la dinámica, ¿no? O sea, vamos a llegar a un punto muy negativo también. Esto se está haciendo con el tema de solucionar temas de crímenes o de extorsiones o todo eso, pero creo que nosotros en sí por fuera, a través de las plataformas con inteligencia artificial, digo, eso nadie nos obliga, ¿no? Y estamos siendo partes también de querer engañar a la gente, a pesar de que sea un tema de, ay, qué gracioso, ¿no? Pero empieza así como, voy a hacer un meme de Amin, ¿no? Y después voy a hacer un video de Amin. Y... Sí, o la voz. Y ahora que salió, por ejemplo, el audio de Corral... ¿Quién era la supuesta llamada de Corral Ana con... Augusto. Ana Augusto, que estaba falsísima. Yo la escuché y dije, yo es falso. Y lo, Es que ¿cómo aparte- sabes? Digo, ay, digo, o sea, Exacto. A mí me preguntaron igual de que, pero ¿cómo dices que es falso? Y yo, es que ¿cómo dices que es verdadero? ¿Quién contesta una llamada de, me dijeron que traías algo muy interesante, senador Corral? Y es como, no, eso no pasa ni en las películas. digo, 5 años, al menos 5 años que fue gobernador, lo escuchas con pasar que no es él. Exacto, o sea, exacto. pero ese es un tema, digo, y va a haber muchos estafas y extorsiones ya. O sea, ya se viene el riesgo con eso. Entonces creo que es bueno que el gobierno se anticipe también en poder vigilar eso, ¿no? O sea, creo que va a haber un descontrol también por ese lado. No, a ver, lo está viendo. Y, oye, de esa llamada, cuando decían, bueno, ¿y quién la hizo? Y yo, es evidente quién la hizo. Y luego, ¿pero por qué? Pues porque todos los medios salieron con la misma narrativa y headline, no sé cómo llamarlo, titular de la nota. Pues sabes de dónde provino todo, ¿no? Pero sí, el mundo está tan revuelto y tan convulsionado, pero yo sí creo que, y esto une los dos temas, la velocidad con la que los gobiernos reaccionan a los cambios es muy lenta por todo el entramado institucional. Si queremos que los gobiernos puedan resolver problemas casi a la velocidad en las que estos se generan, pues necesitamos darles herramientas y confiar. No hay de otra, o sea, no hay otra opción. No puedes primero decir, ¿saben qué? Que el gobierno primero se gane la confianza y luego le damos las herramientas para combatir a los delincuentes en el país. O que primero se gane la confianza y luego vemos cómo le podemos dar posibilidad de que regulen la propiedad privada para ciertos aspectos, ¿no? Porque o reaccionas o no reaccionas. Aquí el tema, no sé cuánto te queda, pero el tema de Como 10 que minutos. hay que entender que es una manera de organizarnos. O sea, sí tenemos que cooperar, entender. No te vas a quedar pobre, no te vas a perder tus cosas. Digo, nos estamos enfrentando a un cambio, a un mundo diferente que necesitamos organizarnos.
y hay que entender que no es todo en contra, ¿no? Por ejemplo, aquí Ciudad Cercana está enfocada con ese tema, ¿no? De intentar poner polígonos para que funcione de cierta manera. Y aquí lo que quieres es gentrificar el centro, densificarlo en gente. Entonces, sí es interesante que si en algún momento va a llegar al release, ¿no? Este tema, que en algún momento que les pegue, bueno, la gente del release tiene que organizarse, o sea, ¿cómo queremos estar viviendo aquí? Y eso sí tenemos la capacidad, también hay que entender que tenemos que participar en la vida pública. No es solamente la cuestión del gobierno a que ellos decidan. Y también las cosas cambian. Una de las cosas que yo, por ejemplo, aquí al lado de la estación está la calle California, que dice, oye, es una calle residencial. Sí, pero ahorita es casi es un boulevard, pues, o sea, hay un tráfico impresionante. El tráfico está tan impresionante que las casas de ahí no valen justo porque están en medio del tráfico y ves que todo está en venta. Y es como, hay cosas que yo diría que esa calle tendría que pasar a comercial. Porque además las pocas casas que están ahí usándose son despachos de abogados y spas y cosas así. Y a pesar que tienen una lona que prohibido tener negocios en esta... Exacto, y la casa al lado dice, en esta colonia no aceptamos negocios. Ese es un ejemplo de cómo las colonias se organizan para problemas que les están afectando, pero también hay cosas que tienes que usar el sentido común y decir, oye, pues sí, ya no es una calle únicamente habitacional. Pero hay problemas que nos van a llegar y que son problemas, digamos, de primer mundo, y México está entrando a esos problemas de primer mundo. La gente no se cree que en menos de 6 años pasamos de ser el lugar 16 en la economía a ser la economía número 12 del planeta. Ya estamos en la mesa de los niños grandes, por así decirlo, y nos empiezan a llegar problemas de niños grandes. Un ejemplo es, antes éramos un país emisor de migrantes, ¿no? Mandábamos migrantes a otro lado. Ya ahorita estamos recibiendo mucha migración. Es un problema de primer mundo. Segundo, la gentrificación es un problema de primer mundo. Ahí viene el nearshoring. O sea, la gente quiere tanto el nearshoring que deja que venga y va a causar este efecto. O sea. Exactamente. O sea, tú vas a hoteles en Ciudad Juárez. Yo tengo una empresa allá y tengo que ir seguido. No hay habitaciones. No hay habitaciones porque están llenas de extranjeros que ya están residiendo aquí por el tema de maquilas, ¿no? Entonces vienen problemas de primer mundo, pero tenemos que también ser el primer mundo para resolverlos. Y eso implica una confianza en los gobiernos. Estamos en el límite, yo creo. Bueno, un límite muy ancho tenemos ahorita, pero estamos en el límite de que si no entendemos que esto nos va a pasar, nos va a pasar. Entonces, en Chihuahua se presume mucho que vienen varias empresas maquiladoras, que otro problema es el de las maquilas, ¿verdad? Pero nos va a pasar porque la mayoría de las torres departamentales o la ciudad se está diseñando para la gente que viene de fuera, no es tanto para los chihuahuenses. Entonces, sí entiéndanlo, digo, sin miedo a de que no te vas a volver de izquierda por entender y aceptar que puede que en algún momento te desplace la dinámica en el tema de inmobiliario. Y tampoco es que te vas a quedar pobre o vas a volverte rico. O sea, es un fenómeno que pasa y va a pasar y ha pasado. Entonces, sí hay que entender la dimensión que le corresponde. Y también darle chance a los gobiernos, porque este es un tema de prueba y error. Cuando se aprobó el presupuesto participativo, no sé si te acuerdas o seguiste esa discusión, pero era mucho de qué va a pasar y la gente va a proponer cosas y al final resultó todo bien, pero es algo que constantemente tiene que innovarse porque no pasa en el mundo. O sea, hay muy pocas ciudades del planeta que tienen el tema del presupuesto participativo. Bueno, lo mismo sucede con el tema de la gentrificación. Hay países que lo han resuelto de cierta forma o han intentado resolverlo de cierta forma, cosas que funcionaron y cosas que no. Y tienes que subir y quitar leyes conforme esto vaya avanzando. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta ante este fenómeno. Tampoco hay una respuesta ante el fenómeno del espionaje, ¿no? Oye, ¿le estás dando al gobierno la capacidad de espiarte? Sí. ¿La tienen ahorita? No. ¿Lo hacen? Sí. Pero ahora al menos le pusieron el candado de que un juez puede ir o sea, que un juez tiene que decir que se puede espiar a una persona, ¿no? Y es una herramienta institucional y es una herramienta obligatoria en un mundo digital. ¿Cómo persigues un tema de cripto, no? Yo con el tema el tema inmobiliario de la especulación, la gentrificación, creo que sí es importante que la gente intente, ya no digo que lo haga, que intente quitar como la carga ideológica. No hay un solo problema que lo genere, hay cosas que benefician a la ciudad que eventualmente van a generar esto también. No confundir la gentrificación con el tema del turismo, de la turistificación, creo que también es el concepto. Y no tenerle miedo, o sea, el tema de xenofobia también creo que no va a mejorar, no va a solucionar nada.
hay que entender que también nosotros, los mismos mexicanos, tú lo decías al principio, empresarios mexicanos participan en esto, ¿no? O sea, o gente que migra de una ciudad. Claro, México hace lo mismo. En Europa con la gentrificación de comprar y rentar, y en Estados Unidos con la gentrificación de irte a trabajar, pues. Entonces, no es un tema que vaya por ahí, por temas de nacionalidades, sí va más por el tema de poder adquisitivo, un tema de organización de vivienda, y pues hay que avanzar, ¿no? O sea, yo veía una comparación también como se me hizo medio absurda, que decía que si tú estás en contra de la gentrificación, entonces debes estar en contra de las remesas. También ahí, no digo, son análisis como muy vacíos o muy superficiales, porque las remesas en México se utilizan para alimento, para salud. No, y son dos temas diferentes. Uno es migración. Uno es migración. O sea, uno entra dentro del rubro de migración y el otro sí entra dentro del rubro de gentrificación. Entonces, todas esas cositas, porque ahorita está el tema muy cañón y creo que ya se agarró aquí el tema, ¿no? Para debatir. Sí hay que intentar ver qué no aporta a la solución, digo, y que hay temas muy ideológicos que nos pueden hacer enfrentarnos o confrontarnos entre nosotros sin llegar a una solución. Entonces, pues esa es una partida, ¿no? No es el problema en sí a lo mejor de un extranjero como tal, sino de todo un conjunto de cosas que pasan en una ciudad, que también va a decisión de gobierno, ¿no? Y decisión de la misma sociedad, porque tú decides rentarle al extranjero. No es solamente que venga alguien con más dinero. No, y vivimos de eso también, o sea, Aparte, lo que decían en o sea, España. Pues sí, pero vivimos del turismo. ¿Y qué hacemos? Ellos sí nomás viven de eso. Nosotros es nuestro como cuarto ingreso como país. Y al final ese va a ser la discusión tope, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a prohibir a Min, que es dueño de una casa en la Ciudad de México, que la renta, que vive de la renta, cómo le vas a decir que no la rente? O sea, exacto. Y que la renta a cuánto sí, y a quién. ¿Con qué criterios me vas a tú Exacto. venir a decir? ¿Tú quién eres para venirme a decir a mí cómo voy a rentar y cuánto voy a rentar y por qué? O sea, entonces... Están bien delicados, güey, porque Sí. ya es propiedad privada, pues. ya O sea, te es metes con el meterse a la tema. propiedad privada. Ahí termina, o ahí empieza, ¿no? Sí, en sí, el sí, tema sí, de la sí. propiedad privada. Entonces, Y lo ves hasta dónde, pues. ¿hasta dónde Así puedes? como el espionaje. Sí, exactamente. Entonces, creo que sí hay que ser responsables. Hay que la gente lo entienda, investiguen. Y les va a pasar, nos va a pasar, lo hacemos, ¿no? Y nos pasa en cierta manera, a lo mejor así, muy poquito, pero la vida aumenta porque la demanda crece, La ¿no? oferta y la Entonces, demanda. Que luego nos aventamos esa discusión, porque yo sí creo que no existe la utopía del libre mercado. No, definitivamente y la no. corrupción afecta a ambos sistemas y bueno, al final no hay para dónde, pero sí hay que definir como humanos y eso es creo que para lo que estamos aquí, o sea, aprender a organizarnos, pero así llevamos miles de años y cada vez es más complicado, pero siempre lo hemos sabido resolver. Gracias, Pablo, Gracias, por amigo. haber venido. Y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Armin Anchón, les deseo una excelente semana.